El sector agropecuario, que pasa por un buen momento debido a los precios internacionales, ¿debería aportar más recursos a otros rubros de la economía y de la sociedad? La discusión volvió a plantearse en estos días a partir del discurso que el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gonzalo Valdés, realizó el sábado pasado en el acto de cierre de la Expo Prado. Durante su disertación, Valdés mostró varias coincidencias con el gobierno, pero criticó la reasignación de la recaudación de algunos tributos que se introdujo en el proyecto de rendición de cuentas y que a su juicio, dijo, afecta a la producción. Particularmente, Valdés fue crítico con el artículo 420 del texto, que establece que de lo recaudado por un gravamen a las exportaciones de ganado en pie, carne y derivados, un sexto se traslade desde el Instituto Nacional de Carnes hacia rentas generales. A través de esa disposición que fue introducida en la Cámara de Diputados, lo que se busca es reforzar con $2 millones anuales el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación. Valdés dijo que estos cambios tributarios se hicieron seguramente motivados por resultados político-electorales y los comparó con detracciones a exportaciones agropecuarias. Ustedes saben, el lunes en la tertulia discutimos este tema, allí surgieron varias voces críticas con estos planteos. Bueno, con el presidente de la Asociación Rural, con el propio Gonzalo Valdés, vamos a dialogar a partir de este momento sobre ese punto y sobre otros del panorama de estos días. Doctor Gonzalo Valdés, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, ¿cómo están por ahí? Muy bien, ¿dónde lo encontramos? ¿Está en el campo? ¿Está en San José? Estoy en el campo, sí. Así que, bueno, lamentablemente no lo pude acompañar personalmente, pero bueno, me hubiese gustado. Doctor Valdés, yo decía, el acto de cierre del Expo Prado esta vez dio que hablar por varias razones. Empecemos por otro capítulo que no había mencionado todavía, las invitaciones. Fue tema de conversación que el único dirigente del Frente Amplio presente fue el senador del MPP, Alejandro Sánchez. Él dijo que suponía que lo habían invitado por ser miembro de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, pero agregó que no sabía por qué no había más frente amplistas presenciando los discursos. Después se sumó el propio presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que dijo que no fue invitado al acto de cierre, dijo que él iba a recorrer la Expo Prado ese día por su cuenta, pero no pudo hacerlo por problemas de salud de su madre. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con esto de las invitaciones? Emiliano, a ver, el tema de las invitaciones al acto es algo tradicional, se ha hecho siempre de la misma forma. Nosotros invitamos al Poder Ejecutivo, o sea, a Presidencia, a distintos ministros. En el caso de los legisladores y por obvios motivos de cantidad, digamos, invitamos a los miembros de la Comisión de Ganadería de ambas cámaras. Y bueno, y ese es el punto, o sea, los partidos políticos en sí generalmente son invitados y porque nos visitan durante la semana para tener distintas reuniones en años electorales. No es el caso de este año, pero es simplemente eso, no hubo invitaciones para otro partido político, que no solo al Frente Amplio, sino al Partido Nacional. Por ejemplo, el presidente no estaba invitado, Partido Colorado y demás. Simplemente también, ojo, hay temas de que, a ver, Pablo Mieres por el Partido Independiente, por ejemplo, está invitado, pero como ministro, no como dirigente de un partido político. Y Manini, obviamente, todas las invitaciones son con acompañante, está casado con la ministra de Vivienda y, bueno, por ende, asistió. Esas son casualidades, pero bueno. Por supuesto, lo que sí hacemos es estar abiertos a cualquier visita que nos realicen durante la semana, a cualquier persona de cualquier, digamos, tanto de partidos políticos como autoridades. Uh-huh. O sea, no hubo ninguna discriminación, para ser específico, por partido o ideología. Se trató todo por igual. ¿Y con Pereira llegó a comunicarse después de estas declaraciones que él hizo? Bueno, en el día de ayer, dado todo este fenómeno mediático que se dio sobre este tema, intenté ponerme en contacto con él, pero seguramente estaba con reuniones y no quería, por lo menos personalmente, aclararle la situación para que lo tengan claro y no un poco terminar con este tema.
para finalizar con lo que ocurrió en estos días por estas repercusiones y en particular con Pereira, él dijo respecto de la relación del Frente Amplio con el sector rural que gracias a la gira que están realizando por el interior, esta que se llama El Frente Amplio Te Escucha, han podido recomponer vínculos fluidos con distintas expresiones de un medio que, señaló, es de enorme relevancia para el desarrollo económico, cultural y social de nuestro país. Los intercambios permanentes en el territorio nos han acercado a una mirada crítica sobre nuestra fuerza política que con mucha modestia asumimos y trabajamos a diario para transformar. Dijo, por otro lado, la Expo Prado es un mojón fundamental, escenario en el que uno de los actores más importantes del medio rural, la ARU, expresa su mirada política sobre el país. ¿Escuchó estos comentarios? Sí, por supuesto, los escuché. Me parece muy bien, muy sano que una fuerza política y más de la envergadura del Frente Amplio salga al interior, conozca las realidades. Probablemente, y no tan probablemente, haya sido un partido político muy centralizado en Montevideo, sin conocer de fondo la realidad del medio rural. Y la verdad que nos parece muy sano y muy bueno que hayan tomado el camino de salir a recorrer el interior y conocer verdaderamente lo que es el Uruguay. A veces se le dice profundo, pero el Uruguay en sus actividades agropecuarias. Con respecto a la mirada política de la ARU, dijo, se trata de una mirada respetable que se sustenta en posiciones filosóficas y de intereses que, como la de todos los actores políticos y sociales, constituyen un insumo necesario para entender a nuestro país. ¿Hay algo de eso? ¿Usted percibe? ¿Coinciden que la de ustedes es una mirada política, etcétera? A ver, nuestra mirada, y como establecen nuestros estatutos y cómo está conformada la asociación rural y cómo funcionamos, está basada en los intereses de los productores, trabajadores y del medio rural en su conjunto. Esa es nuestra mirada y desde ese punto de vista, por supuesto, analizamos los datos del sector y obviamente cuando entendemos que hay aportes para realizar, es lo que gestionamos. En definitiva, es parte de la esencia de una gremial. Vamos justamente por ese lado a algunos de los planteos que usted hizo en el discurso. Quizás la parte más discutida después, en estos días. Sus diferencias con artículos del proyecto de ley de rendición de cuentas que se está considerando en el Senado. Son artículos que no estaban en el proyecto original que envió el Poder Ejecutivo, se agregaron en la Cámara de Representantes. Por ejemplo, el 420 establece que de lo recaudado por un gravamen a las exportaciones de ganado en pie, carnes y derivados, un sexto se reasigna desde el Instituto Nacional de Carnes hacia rentas generales, con la idea de que desde rentas generales después se traslade al rubro ciencia, tecnología e innovación. Después está el 464, que estipula otra reasignación de lo recaudado por otro impuesto que grava a exportaciones de productos no tradicionales. Un quinto se traslada desde el LATU a rentas generales y con la idea de que de rentas generales vaya a ciencia, tecnología e innovación. Fue una solución que encontraron los diputados para darle más recursos justamente a ese rubro. Usted dijo que esas reasignaciones se hicieron seguramente motivados por resultados político-electorales. ¿A qué se refería? A ver, disculpame, Emiliano, pero te voy a hacer una corrección. Porque nosotros, durante todo el proceso, desde que el Poder Ejecutivo presenta su proyecto de rendición de cuentas a cómo se trabajó en diputados, estuvimos muy atentos sobre el tema. Como tú bien decís, este tipo de artículos no estaba incorporado en el proyecto del Ejecutivo. Diputados lo trabaja en dos fases, o sea, primero lo que se aprueba por comisión y lo que en definitiva se termina aprobando en el plenario. Lo que sale de la comisión, efectivamente, tal como tú decís, sí, hay reasignaciones de recursos, tanto en el INEA como, estuvo INEA que después se bajó, INAC también y LATU. Pero, y acá está la gran diferencia y creo que lo que hay que aclarar, es que en el texto finalmente aprobado por diputados y que fuera remitido a la Cámara de Senadores, el artículo 420 establece exclusivamente un impuesto
que se transfiere a rentas generales sobre el 0,1% del precio FOB de las exportaciones de animales bovinos, ovinos en pie, carne en las especies comprendidas en el decreto, o sea, bueno, y menudencia, subproductos y productos elaborados en base a carnes y subproductos. Es decir, y ahí termina el artículo. Acá no hay una reasignación de recursos. Acá simplemente hay un impuesto que se establece sobre la exportación de carnes y similares. A ver, una precisión allí. Si yo estoy bien informado, lo que pasa es que este tributo era 0,6%, ¿no? Era 0,6% del precio FOB neto de las exportaciones de animales bovinos y ovinos en pie, carnes de especies comprendidas en la ley, sus menudencias, subproductos y productos elaborados en base a carnes y subproductos, ¿no? Era 0,6. Y ahora se dispuso con 2 artículos. En el 419, que de aquellos 0,6, 0,5 vayan al INAC, y por otro lado, en el artículo 420 se toma, digamos, el 0,1 que faltaba y se lo establece justamente con destino a rentas generales. Esa es la mecánica, si entiendo bien. Exactamente. A ver, el 419 que hace referencia modifica la ley de INAC. Punto 1. Uh-huh. El 420, artículo aparte, no forma parte de una modificación de la ley de INAC, sino que crea un impuesto autónomo, separado del resto. O sea, no está, por lo que se ve, y disculpame, Emiliano, acá se me cruzan un poco mi calidad de productor rural y de abogado, entonces en esto trato de ser lo más estricto posible en el análisis de las normas jurídicas. Creo que como tal tienen que ser tratadas, porque esto va hacia el futuro y cómo se va a apreciar al futuro. Hay un artículo único que establece un impuesto sobre las exportaciones. Independientemente y por casualidad, hay otro que baja la aportación de una cifra similar de INAC. Pero quizás, obviamente, en un discurso te podrás imaginar que es muy difícil poder transmitir los conceptos teóricos de cómo está formulado. Si nos hubiésemos quedado en el texto aprobado por comisión, sí sucedía eso de las reasignaciones. Acá no hay una reasignación, acá hay un impuesto. Sí, está bien. Para que el oyente termine de entender, termina habiendo una reasignación, pero con un mecanismo distinto. Se crea a esos efectos un tributo. O sea, lo que era, por un lado, lo que era 0,6 con destino a INAC se cambia y se dice que va a ser 0,5, y en un artículo aparte se crea un impuesto de 0,1. Esa es formalmente la cosa, y ahí es donde ustedes plantean la discrepancia. Exactamente. A ver, es justamente ahí. Se ha dicho, incluso en el programa, en la mesa del lunes, creo, de ustedes se habló de que yo dije que era un equivalente a una detracción. Muchos actores políticos, legisladores dijeron lo mismo, y nosotros en el discurso dijimos justamente que no es equivalente. Y está dicho, y tendrá la versión por escrito, sí. Dice justamente no es equivalente, es una detracción. A ver, y ahora aclaremos el término detracción, que por lo visto es un término problemático, ¿no? Claro, o sea, a ver, el término de detracción, o sea, técnicamente es un impuesto a las exportaciones que por lo general se hacen en función de proteger la industria nacional. Te podrás imaginar que en el caso de las carnes, por ejemplo, lo que menos necesita es protección la industria cárnica, porque justamente necesita salir al mundo. O sea, el Uruguay exporta más del 80% de la carne que produce. Entonces, no está fuera no cumpliría su función. Además, y lo que más allá del monto, porque el monto aquí sinceramente no tiene tanta trascendencia, lo que a nosotros nos preocupa es el antecedente que se crea, ¿verdad? Se crea un camino de detracciones que el Uruguay optó, ya te diría que desde fines de la dictadura en adelante, en evitarlos. De hecho, si no me equivoco, en el gobierno de Jorge Valle se prohibieron, en definitiva. Quedó ahí una puntita con los cueros, pero bueno, es un camino que el Uruguay creemos
primero optó por no tenerlo, por no utilizarlo, y creemos que deberíamos seguir así. Pero además está el contexto hasta regional, ¿no? Hay una referencia a las retenciones o detracciones al agro aprobadas en Argentina en los gobiernos kirchneristas que trajeron un conflicto gigantesco con los productores. Ese telón de fondo estaba también en el planteo que usted hizo. Por supuesto, tenemos la experiencia acá al lado y la vemos cómo funciona. A ver, este 0,1 el día de mañana puede ser un 20%, un 30%, sobre las carnes o sobre cualquier otro producto de exportación, sojas, cualquier otro grano y demás. Es un camino que se abre, que entendemos que no es razonable ni sano para un país como el nuestro. A ver, yo ahí le pediría que profundizara. ¿Por qué no es razonable? ¿Por qué no es sano? ¿Por qué tiene esa connotación negativa tan grande para ustedes una detracción? Porque la detracción, en definitiva, lo que produce es desincentivar la producción, desincentivar, o sea, baja las inversiones en el rubro y tiene una especie de efecto boomerang, ¿verdad? O sea, se cierran las exportaciones, entran menos divisas, se cierran, bueno, se limitan de cierta forma las exportaciones, desincentiva el sector, terminan generándose menos exportaciones y por ende también menos recaudación por otros impuestos de rentas generales. O sea, bueno, por algo cuestionamos y se cuestiona la realidad de Argentina, ¿verdad? Se genera un círculo vicioso del cual no se puede salir fácilmente. Pero tratando de ser, digamos, objetivos, nosotros incorporamos también el artículo 464 que vincula al LATU, que si bien a nosotros no nos afecta directamente, genera el mismo mecanismo. Entonces, fue un discurso que apuntó a criticar, sí, o oponerse a los mecanismos de retracciones, sea cual sea el producto de que se trate, como política económica de Estado, más que específicamente sobre carnes, por ser nuestro rubro, o el monto que implica. Ahora, en el 464 ahí sí es una reasignación, ¿no? En el 464, y lo estoy buscando porque creo... Yo lo tengo acá, dice, las exportaciones de productos que sean considerados no tradicionales a la vigencia de la presente ley, así como a partir de la misma, deberán abonar en el Banco República Oriental del Uruguay, al liquidarse el cumplido de embarque de exportación, un impuesto del 2,5 por mil del valor FOB de la exportación. De este recurso, un 2 por mil será destinado al LATU y el remanente a rentas generales, ¿no? Bueno, de vuelta, va a rentas generales. El problema es que vayan a rentas generales. Eso es lo que le da la naturaleza de detracción. El hecho de que vayan a rentas generales. Cuando hablamos de recaudaciones, por ejemplo, volvamos al tema INAC, o bueno, cualquiera de los dos, se dice, bueno, el 0,6 va a INAC, y de INAC tanto queda y tanto se va para acá. O sea, ¿quién maneja esos fondos? No sé si soy claro, pero ahí está la diferencia. Se reasigna porque entra al presupuesto de INAC, y INAC tiene que destinarlos a tales fines. No es lo mismo, o sea, a ver, para aclarar, acá se habló mucho de la solidaridad del campo, de nuestra intención, no se trata de montos, se trata de mecanismos. El campo no es que vele por sus propios intereses, porque en definitiva, y como fuimos bien claros durante todo este tiempo de pandemia, entendemos que el agro ha sido el motor de la economía y como tal es notorio que derrame o que multiplique el valor de sus productos. Siempre decimos, o bueno, hay un estudio que dice que es 6,2 por unidad, lo mismo con el empleo. Es decir, la actividad del agro mantiene la economía no solo para el agro, sino en función de, por ejemplo, si el sector agropecuario tiene mejores ingresos, uno puede ver que los pueblos del interior, por ejemplo, se dinamizan. De hecho,
digamos, desde el boom de las hojas hacia acá, el interior del país ha cambiado notoriamente en cuanto a la mejora en calidad de vida de todos los pueblos. En definitiva, no se trata de un tema de solidaridad, se trata de un tema de formas, de no dejar antecedentes. Bueno, pero a eso iba, porque de hecho estas cifras ya las está pagando el agro, ¿no? Eso que ahora se mueve de destino por una forma o por la otra, por una reasignación o con la creación de ese tributo, en el caso de lo que iba para el INAC. El agro ya lo estaba pagando. En el caso de lo que se toma para pasar a ciencia y tecnología de la recaudación destinada al INAC, estamos hablando de $2 millones al año. El agro ya los estaba pagando. Entonces, ¿cuál es, en el fondo, la objeción? Es el instrumento, usted lo ponía por ahí, ¿no? Ponía el énfasis ahí, el instrumento que se elige. Exactamente. La cuestión es el instrumento. Nunca defendimos la baja del INAC del 0,5 en este proyecto de ley, por ejemplo. No dijimos está bien, ni lo aplaudimos, nada. Simplemente lo único que hablamos fue del mecanismo de la detracción. En eso no estamos de acuerdo. Si hubiese quedado aprobado como salió de la Comisión de Diputados, era una cosa. En este sentido, aparte... A ver, hubo todo un tema interno entre diputados, fue un tema que incluso la oposición no participó, fue puramente entre de la coalición, sobre la hora, buscando mecanismos. Fue una cosa que realmente, desde nuestro punto de vista, se hizo muy desprolijo y terminó, creo que hasta inconscientemente de parte de los... inconscientemente, o sea, en el sentido de no darse cuenta que estaban terminando en generar una detracción. Y de vuelta, nos parece grave en el sentido de que deja un antecedente peligroso para el país. Por ahí es. Voy un poco sobre lo que hablaron en la mesa del lunes. Nosotros, o sea, tanto INAC como INIA, que llegó a estar involucrado en este tema, son institutos que aportan justamente a la tecnología. Si la cuestión es resignar sobre tecnologías, son dos institutos que hacen fuerza sobre la tecnología, sobre el agro, o sea, y ahí vemos que es razonable, porque es un aporte que hacen los productores para generar la propia tecnología. Se habló de las caravanas, por otro lado, si bien no pasan por INIA ni INAC, pero es un aporte que se paga específicamente al tiempo de la faena y vuelve en beneficio de la caravana de trazabilidad, o sea, las pagamos los productores. Lo mismo pasa con la vacuna aftosa. O sea, son distintas tasas y contribuciones que nosotros aportamos con fines específicos. No se está dejando de lado de la ciencia y la tecnología, porque en este caso forman parte de la esencia de los dos institutos. Uh-huh. Usted alude a comentarios que hizo en esa tertulia el doctor Leonardo Costa, que fue prosecretario de la presidencia durante el gobierno del doctor Jorge Valle y que, por otro lado, es abogado tributarista. En esta materia en la que usted venía extendiéndose ahora, él señalaba que sería necesario debatir la existencia de impuestos y tasas con destinos específicos que van a organismos como el INAC o el LATU. Por definición, decía el doctor Costa, históricamente los impuestos van a rentas generales y punto, y desde allí se asignan. Pero en Uruguay, como parte de reclamos corporativistas, ha ocurrido esto de que se les dio destinos específicos a algunas de esas tasas y contribuciones. ¿Qué dice de ese enfoque? Emiliano, yo no soy abogado tributarista. Primero soy presidente de la Asociación Rural por ser productor rural, no por ser abogado. De casualidad me tocó ser abogado. Pero lo que es claro está en el Código Tributario que dentro de los tributos, como especie, ¿verdad?, están los impuestos, que son los destinados a rentas generales, las tasas y las contribuciones, que en definitiva, por una vía o por otra, son destinados al propio contribuyente en devolución de obras, por ejemplo, o bueno, distintas materias. Son tres cosas distintas y no se pueden mezclar. No es que por lo general son impuestos y después se adjudican. No. Eso está definido legalmente por el Código Tributario. Sería bueno que estas cosas
y más en una tertulia, sean claras y decirlo tal cual son. El impuesto tiene una naturaleza, está definido por el Código Tributario, las tasas otras y las contribuciones otras. Y así funciona todo el sistema impositivo del país. Así que digo, esa precisión es muy importante, quizás en el discurso pude haber pecado de ser abogado, de irme demasiado fino en estas definiciones y difíciles de comprender a veces para el público en general, pero bueno, obviamente no puedo escaparme de mi visión como abogado. Y para usted o para la Asociación Rural es importante que este tipo de tributos sigan teniendo la esencia que los caracteriza. Por supuesto, o sea, a ver, si hay un monto de dinero que se paga a rentas generales, es un impuesto. No hay no hay otra cosa. Si uno, por ejemplo, en Montevideo paga la tasa de saneamiento, es una tasa que va al saneamiento. Es decir, va a la utilización de un servicio de saneamiento que incluso se paga en función del volumen de agua que uno consume. O sea, ahí tenemos una tasa. Yo pago algo para que me retribuyan con algo que es el saneamiento. Si es un impuesto, va a rentas generales y rentas generales va a formar parte de esa gran bolsa de dinero para mantener los costos del Estado, en definitiva. Pero, como yo digo, hay que tener un poquito de técnica en estos comentarios. Y yendo un poco a las tasas y las tasas y contribuciones que el agro aporta en términos generales, y en función de todo esto, y habrás visto que también estaba el tema del programa de erradicación de la bichera. Estos tiempos estuvieron muy mezclados con el tema tasas y contribuciones para nosotros y fueron centro de estudio. Ahí nos pusimos a cuantificar, a decir, bueno, vamos a ver cuántas tasas y contribuciones aporta el agro. La verdad que no es un número que se tuviera claro. Encontramos que hay más de una decena de tasas y contribuciones que el sector agropecuario, tanto los productores directa o indirectamente, aportan al Estado, que equivalen al 2021 a 133, si no me equivoco, millones de dólares. Hicimos un comparativo, es el equivalente a los aranceles que se pagan en China por todas las exportaciones, no exclusivamente las agropecuarias. Entonces ahí nos da realmente la magnitud de tasas de que se aportan, que no están consideradas dentro de la carga impositiva que consideraron el otro día tampoco. Ajá. O sea, son más. Es prácticamente un 50% más, ¿verdad? Entonces, y no hubo no considero que haya habido un reclamo por esas tasas y contribuciones. Simplemente era poder decir cuánto se paga y exigir, porque fue la otra parte del discurso que a veces que estoy viendo que no se toma muy en cuenta, que el pedido que hacemos es que todos los recursos del Estado y en todos los sentidos sean bien gestionados. Nos pasó en el caso del programa de la erradicación de la bichera, que si bien es un tema muy específico, la primera solución fue muy fácil. Bueno, creemos una tasa, una sobretasa para la bichera. O, bueno, vamos a tomar los créditos fiscales por el pago del 1% de semovientes, un mecanismo creado en el gobierno de Mujica. Era más ingresos para el Estado. Analizando los montos que nosotros ya pagamos, nos enfrentamos, efectivamente, tuvimos diferencias con las demás gremiales, tuvimos diferencias con el ministerio, tanto con el ministro anterior como el actual, y nosotros tratando que en base a una mejor gestión de los recursos que ya aportamos, se pudiera soportar los 40 millones de dólares que implicaba el programa de la erradicación de la bichera. Y así se logró, nos llevó 2 años de trabajo, pero lo planteamos una y 1000 veces, hasta que, en definitiva, haciendo los flujos y demás, demostramos que se podía perfectamente soportar la ejecución del programa en base a lo que ya aportábamos.
Ahora, volviendo, y para terminar esta parte de la entrevista, volviendo a la discusión sobre cómo obtener fondos para reforzar el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación. Y en el caso concreto de la idea que se manejó de tomar una parte de ese 0,6% que va al INAC, una parte, el 0,1%, para que vaya a ese rubro. Parece en primer lugar que ese 0,1 se puede sacar del INAC, que no es imprescindible en el INAC. Ese es el diagnóstico que más o menos ha circulado. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Que si efectivamente esa parte de la recaudación no es necesaria, ¿qué? ¿Hay que bajar ese gravamen que quede en 0,5 y conseguir recursos, esos $2 millones para ciencia, tecnología e innovación, de otro lado? A ver, de hecho, en la junta directiva de INAC se estaba, y ya hace un tiempo, estaba analizando la posibilidad de bajar la tasa. Eso es efectivo dentro del ámbito del INAC. Pero por otro lado, y volvemos un poco de vuelta a lo técnico y nosotros en el discurso lo igualamos a lo que es el subsidio del transporte, por ejemplo, de pasajeros, que se carga exclusivamente sobre el sector, los consumidores de gasoil, específicamente afectan a los productores y al transporte de todo tipo de mercadería. En ese tipo de subsidios, como sería en este caso también la ciencia y la innovación, el hospital de clínicas y demás, no negamos para nada, al contrario, apoyamos a que sean subsidiados, pero no en forma cruzada. Es decir, cualquiera de estos subsidios debería o debe salir de rentas generales y que la sociedad toda, no parte, aporte sobre esos subsidios si la demanda social es así lo solicita, si es que hay que hacerlo. Es decir, no nos oponemos a que haya subsidios, sí las fuentes. Porque en definitiva, usted le está trasladando la pelota al Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, con los recursos que hay hoy, con la estructura que tiene el proyecto de rendición de cuentas, lo que habían optado los diputados era por reasignar, porque es lo que pueden hacer. En el Parlamento no se puede hacer otra cosa, reasignar. La fórmula que usted propone es que el Poder Ejecutivo esté dispuesto a poner de rentas generales un poco más para ciencia, tecnología e innovación. Yo diría de mantener simetrías en toda la actividad económica del país. Que fuera toda la... ¿Por qué el agro sí y la industria no? ¿Por qué el agro sí y el comercio no? ¿Por qué el agro sí y los servicios no? En todo caso, lo que usted dice, en todo caso, crear un nuevo tributo, pero no específicamente centrado en el agro. Claro, o sea, se carga en una cosa, por ejemplo, el transporte de pasajeros, que no tiene que ver con el agro, se carga un subsidio exclusivamente sobre ese sector. Digo, parece un poco contradictorio. Le propongo que hagamos una pausa y enseguida retomamos otras puntas del discurso del sábado que también han estado en la discusión, por ejemplo, este lunes en la tertulia. En la entrevista central esta mañana estamos con el doctor Gonzalo Valdés, presidente de la Asociación Rural del Uruguay desde el año 2021. El discurso del presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Gonzalo Valdés, el sábado pasado, en el cierre de la Expo Prado, reabrió discusiones a propósito de los aportes tributarios que hace o que debería hacer el sector agropecuario. De eso, a partir de comentarios que hubo en la tertulia de este lunes acá en Perspectiva, estamos dialogando esta mañana en la entrevista central con justamente el doctor Gonzalo Valdés. Doctor Valdés, luego de estas explicaciones que usted daba de por qué el llamado de atención que hizo en torno a lo que sería, en el caso de una de las reasignaciones, puntualmente y técnicamente una detracción, etcétera, me gustaría de todos modos ir a un par de objeciones más generales que hubo en esta mesa del lunes, y para eso vuelvo al doctor Leonardo Costa. Él citaba un dato que dio el propio ministro de Ganadería, Fernando Matos, en el discurso en la rural. Para este año se proyecta que se van a exportar productos agroindustriales por casi $11.000 millones, y entonces Costa decía, los impuestos al sector agropecuario, que equivalen a $268 millones según datos de OPIPA, implican 2,5% de ese monto, y después agregaba esto otro. Y hay otro dato que no es menor, la contribución, o sea, la carga fiscal que tiene el agro respecto de la contribución al PIB agropecuario, datos de OPIPA nuevamente, es del 5%. Es uno de los sectores que tiene menor
menor carga tributaria. Y se están quejando por 3 pesos, que además van a ciencia y tecnología. Si hay algo que el agro ¿Qué tiene dice que usted agradecer, sobre esa observación, sobre la menor carga tributaria del agro en comparación con otros? A ver, la verdad que en relación a los volúmenes exportados, eh, por lo general estamos hablando de una presión cercana al 10%. Coyunturalmente en el 2021, por aumento de precios internacionales y de volúmenes, obviamente ha bajado esa presión, porque es un porcentaje, ¿verdad? Pero todo esto va de la mano del aporte, o sea, esto va en favor o en contra de la inversión que se realiza en los campos. Acá la cuestión es, el dinero, las rentas del sector agropecuario, ¿se van del país? No, vienen. ¿A dónde van? ¿A comprarse una casa? No, van específicamente al agro. Está representado por los proyectos COMAP que hay, que son muchos. O sea, justamente lo que no va directamente a rentas generales es lo que dinamiza en general la economía. O sea, en definitiva, siempre termina retribuyendo a los ingresos del Estado. Está bien. Pero él lo señalaba por el lado de que este sector tendría, digamos, un tratamiento preferente en comparación con otros. A ver, nosotros no lo vemos así, sinceramente no lo vemos así. Si uno analiza los resultados de los predios, tomando en consideración datos objetivos, como son las carpetas verdes del plan agropecuario, las carpetas de FUCREA y demás, que son análisis que se hacen en varios predios y que no son pocos y dan un buen promedio. Estamos hablando de que el campo ha fluctuado, por ejemplo, en campos ganaderos han fluctuado de 70, 60, 70 dólares por hectárea y por año a 110, 120 en los mejores años, por hectárea. Cuando una renta, por ejemplo, arrendar un campo de esas características, va acompañada de esa rentabilidad. O sea, para que el campo dé un poquito más, la gestión tiene que ser muy fina y la rentabilidad sobre el capital es muy chiquita, es muy chica. Entonces, hablando de porcentajes, quizás es muy fácil. Ahora, cuando uno va a la cancha y ve los datos oficiales que hay, porque en definitiva Plan Agropecuario y FUCREA lo realizan, y a uno le dicen, mira, vos tenés que, si compras una hectárea que cuesta $4.000 y te va a dar, pongámosle un promedio, $100 por año, la cuenta es complicada. La cuenta es complicada. Porque para producir eso, digo, el tema de inversiones es muy, muy fuerte. Ahí tiene unos costos muy grandes. Yendo al comienzo mismo de su discurso del sábado, leo textualmente, decía, sí, muchas veces a las gremiales, los empresarios y especialmente a aquellos que forman parte del sector agropecuario se les señala por realizar reclamos. Quienes nos señalan como permanentes críticos no entienden o tal vez no quieren entender cuál es el ánimo que motiva nuestro accionar. Lo nuestro no son quejas, enfatizaba, ¿no? Son 3 frases textuales suyas. A la luz de lo que ocurrió, cómo se dio el discurso y bueno, y cómo se lo leyó, ¿qué análisis hace? ¿Qué resultados obtuvo con el mensaje que pasó? No, primero, sigo un poco con lo que estás leyendo ahí. Nosotros entendemos que hacemos aportes para el sistema, que son tomados en cuenta o no, lógicamente. Nosotros aportamos ideas, aportamos soluciones, y siempre se nos ve generando esa grieta, como mismo lo decían ayer también, como los llorones. Siempre se habló de los llorones por si llueve, por si no llueve. Obviamente lloramos si no llueve, porque si hay seca es complicado, si se inunda. Si a uno se le inunda la casa, seguramente va a llorar. Pero a ver, si me preguntás en términos de lo que escuchamos sobre el discurso, los comentarios,
hemos recibido muy buenas devoluciones de mucha gente del agro especialmente. O sea, no, salvo algunos casos en particular, así, o sea, como estos que están planteando ahí, sinceramente, las devoluciones que nos ha hecho la gente han sido muy buenas, especialmente, por ejemplo, cuando hablamos del tema de la problemática de Paysandú y la fijación de precios sobre el transporte en caminos vecinales, medio Paysandú me llamó para agradecerme que los tuviera en cuenta. Ahí usted se refiere a una iniciativa del intendente Nicolás Olivera para efectivamente introducir algún sistema de gravamen por el uso de la caminería, teniendo en cuenta el desgaste que se produce, por ejemplo, con camiones de producción forestal o camiones de producción ganadera. Exacto, sí, es una iniciativa que se anunció hace mucho tiempo, ya estuvimos manejando, intentamos tener algún acercamiento y no pudimos. De hecho, citamos a este Prado especialmente por no haber podido hacer nada, o sea, comunicarnos anteriormente al Consejo de Intendentes, conversamos con ellos, también nos manifestaron su inquietud sobre el tema, que nuestra preocupación era obviamente Paysandú, pero también que fuera un fenómeno que fuera contagiando a otros departamentos. Nos parece una medida totalmente inapropiada. De hecho, se anunció hasta un precio, el monto del precio, que sería un equivalente de 70 pesos, que es el mismo costo que tiene el flete. O sea, un flete cuesta 70, 80 pesos por kilómetro y estaría todavía con un precio, entre comillas, de utilización del camino, de los mismos 70 pesos. O sea, se duplicaría el valor del precio. Más allá de otros temas que y en ese caso, concretamente, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es el aporte? Porque usted decía, lo nuestro no son quejas, lo nuestro no son reclamos, nosotros hacemos aportes. ¿Cuál es el aporte a los efectos de manejar esa situación en particular del desgaste de los caminos? Bueno, en el caso de la Intendencia de Paysandú, por ejemplo, hicimos, previo al discurso obviamente, un análisis de lo que recibe Paysandú con destino a caminería. Llegamos a ese número, llegamos a los $2 millones que recibe del gobierno central y del impuesto del 1% de los productores, más allá del presupuesto de la propia intendencia. Y bueno, ¿y dónde están esos $2 millones? ¿En qué se fueron? Usted lo que señala es que hay recursos para ese mantenimiento. Por supuesto, hay dos recursos específicos, que es el 1% de los productores, y hay un dinero que llega del gobierno central. Entonces, nuestro aporte es decir, bueno, hagan una mejor gestión. ¿Dónde están esos 2 millones? Digo, también la ciudadanía y obviamente los productores, transportistas del sector, tienen que saber cómo se gasta esa plata. Por eso terminamos ese párrafo, digamos, exigimos que se rindan cuentas. Que creemos que la mejor forma de administrar, en definitiva, es terminar rindiendo cuentas. Empecé el discurso diciendo que nosotros mismos estábamos rindiendo cuentas en el discurso. Uh-huh. Entendemos que la mejor forma de administrar bienes públicos. Yo le preguntaba hace unos minutos cuál era la evaluación que usted hacía del impacto, del resultado del mensaje del sábado, teniendo en cuenta, entre otras cosas, lo que dijo en la tertulia del lunes Santiago Gutiérrez Silva, que es ingeniero agrónomo, que es dirigente del Partido Nacional y que hizo a lo largo del debate intervenciones muy comprometidas con el agro, pero señaló que por la forma como se hacen algunos de estos planteos, terminan propiciando la brecha campo-ciudad. Le propongo que escuchemos un fragmento. De nuevo, nadie puede desconocer la importancia del agro económicamente, sobre todo económicamente, pero también social y culturalmente en el país, en la historia de su país, en el desarrollo del país y en el futuro del país. Sería una terquedad inentendible. Vemos hasta en el discurso del presidente de la ARU, la Rural del Prado, algo que parece histórico y se repite todo el tiempo, la tensión campo-ciudad, me parece, detrás y las discusiones que genera el discurso y que genera el discurso del ministro también, todos los años, no este en particular.
algunas cosas que me parece interesante a mí resaltar. Primero, lo bueno. Siempre me parece un buen reflejo que el presidente de una gremial o una autoridad cualquiera sea del Uruguay, sobre todo de un sector tan importante como el agro, apueste y vea al Uruguay como un país desarrollado y de vanguardia, al que Uruguay puede llegar. Eso me parece siempre un buen reflejo. En términos tributarios, y la discusión que se da muy seguido, yo creo que la principal dificultad que tiene el agro es hacerse entender, y los principales responsables son los encargados de emitir los mensajes, porque reforzamos de alguna forma el prejuicio del agro, y los que están siempre llorando, y el que no llora no mama, y los que se quejan, y las camionetas, y los oligarcas, y las 4x4. ¿Qué dice usted de esa observación, de esa carga de responsabilidad que Gutiérrez Silva trasladaba a los voceros de las gremiales agropecuarias? Sí, digo, a ver, me gustaría de repente, Emiliano, saber a qué te referís en concreto, porque tocó varios temas. A la parte final, ¿no? Cuando él dice que de los prejuicios que existen sobre la producción agropecuaria, los principales responsables son quienes hablan en nombre del propio agro por la forma de los planteos que hacen. No, a ver, no entiendo muy bien a qué se refiere con la forma, porque en cuanto a formas, todos los sectores de la actividad económica y políticos tienen discursos del estilo. No creo que hayamos sido agresivos, no creo que hayamos tratado de generar una grieta con la ciudad. De hecho, nunca nos referimos a eso, siempre nos estamos refiriendo a políticas públicas. No marcamos diferencias con otros sectores. Obviamente asumo la responsabilidad de no ser buen comunicador. Digo, si es así, la verdad que trataré de hacer el mayor esfuerzo posible para mejorar la forma de comunicar. Pero bueno, en realidad no está en nuestra mente o en nuestras intenciones generar, al contrario, generar una grieta campo-ciudad. De hecho, cada vez que vamos al Prado, llevamos nuestra producción, siempre decimos, y el Prado creo que lo es un acercamiento a la ciudad. Generamos hace unos años una segunda exposición en Melilla, en Montevideo, zona rural, también prestando la atención a ese Montevideo rural y Canelones, que a veces son olvidados, pero que también forman parte del sector agropecuario. Yo sinceramente quizás el defecto que tenemos es que no somos profesionales en comunicación, quizás es eso, pero los planteos no están hechos a la ciudadanía urbana, ni mucho menos. Al contrario, tratamos de comunicar los aportes que tenemos que hacer en las políticas públicas y, en definitiva, pensar en el bienestar de la sociedad toda. Él terminaba esa intervención señalando que quizás había ocurrido con este discurso del sábado, que se había generado entonces esta discusión en torno a los reclamos de tipo tributario y había quedado opacado otro capítulo, el decía él, buenas decisiones que tomó la Asociación Rural, por ejemplo, adelantar los correctivos salariales por inflación en los consejos de salarios hace unos meses, etcétera, ¿no? Emiliano, a ver, un discurso de media hora, obviamente el día después se va a reflejar en lo que los comentaristas tomen y le den prioridad, ¿verdad? O sea, se tratan de distintos capítulos o temas que, en definitiva, cuando se centra la atención en uno solo, se descartan los siguientes. Respecto al tema tributario, como lo estás planteando, y creo que ya lo hablamos y creo que espero que haya quedado relativamente claro, no fue una crítica a lo que pagamos por impuestos, no fue un reclamo por pagar menos impuestos, fue un reclamo a las formas de cómo se instrumentan las medidas. En ningún lado van a haber un pedido de rebaja de impuestos o algo similar. Nos estamos apoyando y diciendo cosas en cuanto a la forma de los impuestos y en función del bienestar de la sociedad toda. Para el Uruguay,
en su conjunto, campo y ciudad, no es sano ni razonable, ni nunca lo fue, y así se entendió hasta el día de hoy, que las detracciones fueron un buen camino. Entonces, nos referimos a formas, nunca, manejamos un número sí de los 133 millones para mostrar la magnitud de tasa que hay, para sobre eso exigir una mejor gestión. De esos recursos como de todos los recursos que maneja el sector público. O sea, pero en ningún momento del discurso tú vas a ver que hay un reclamo para pagar menos. Sí, eso es correcto. Yo he repasado el discurso, el texto completo, y es así. Después, cuando tú ahora me tocaste el tema de los salarios, ¿verdad? Nosotros, cuando el presidente de la República anuncia que va a tomar medidas respecto a los funcionarios públicos y de las jubilaciones, de adelantar correctivos y demás, nosotros de la Asociación Rural lo primero que hicimos fue sacar un comunicado diciendo que íbamos a acompañar al sector privado de eso, y así lo hicimos en la mesa de Consejo de Salario que se realizó para concretar ese adelanto de correctivos, pero además la Asociación Rural por sí, sin ningún tipo de motivación, sino por motivación propia, salió a sugerirle a los productores, a los socios y a los productores en general, que se adelante el pago de los adelantos que estaban previstos 3 meses para adelante, para ganarle en tiempo a ese adelanto. Cuando hablamos de lo que sucedió en la pandemia, y lo hablábamos recién fuera del aire, el agro fue el primero que salió y dijo: señores, nosotros vamos a aportar $100 millones para el fondo COVID. Y esos $100 millones, la mitad era plata del bolsillo de los productores, que renunciando al certificado de crédito, y que Rentas Generales lo iba a tener libres para transferir al sector, al fondo COVID. O sea, se cuestionó la solidaridad del agro. Perfecto. Si esto no son muestras de solidaridad, de preocupación sobre la población en general y los propios trabajadores rurales, sinceramente no sé qué otra cosa podemos hacer. Doctor Gonzalo Valdés, productor rural, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, con un mandato que se inició en 2021 y se completa a comienzos del año próximo, ¿no? En el mes de abril tenemos elecciones y el cambio será a los días siguientes. Le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana, a estas preguntas, a los ecos de la discusión que se dio el lunes en la tertulia. Quedamos entonces para volver a conversar en cualquier momento. Un gusto, Emiliano, a las órdenes, como siempre, y espero haber mejorado, o por lo menos tratar de ser un poquito mejor comunicador. Hasta la próxima entonces. Hasta luego.